En este video se enunciarán los conceptos y herramientas estadísticas básicas asociadas a tablas de contingencia en estudios de casos y controles. Así también, pretende ser un paso natural al uso de modelos estadísticos y, en particular, del modelo de regresión logística. El diseño de casos y controles es un estudio observacional analítico en el cual se selecciona un grupo de personas que presentan la enfermedad o evento de interés, casos, y se compara con otro grupo sin la enfermedad, controles, con el fin de indagar retrospectivamente la exposición a uno o varios factores de riesgo. Este diseño permite estimar la asociación entre exposición y desenlace mediante medidas relativas, como la odds ratio, y es especialmente útil en enfermedades poco frecuentes o de larga latencia. Su fortaleza radica en la eficiencia en tiempo y recursos, aunque presenta limitaciones como el sesgo de selección y de memoria, que deben ser cuidadosamente considerados en su planificación e interpretación. Un ejemplo clásico de estudio de casos y controles es el realizado por Richard Doll y Bradford Hill en el Reino Unido a comienzos de la década de 1950, donde investigaron la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. En este estudio, se identificaron pacientes hospitalizados con diagnóstico de cáncer de pulmón, los casos, y se compararon con pacientes hospitalizados por otras causas, los controles. Se indagó, retrospectivamente, sus antecedentes de consumo de tabaco. Los resultados mostraron una fuerte asociación entre el hábito de fumar y la presencia de cáncer pulmonar, proporcionando una de las primeras evidencias epidemiológicas sólidas sobre los efectos nocivos del tabaco. El objetivo de los diseños epidemiológicos y en particular el de casos y controles es estudiar la asociación entre una exposición y una respuesta en presencias de covariables. En estudios de casos y controles, cuando la exposición es categórica, un indicador de dirección y fuerza de la asociación es el odds ratio de exposición. El OR compara el odds de exposición entre los casos y los controles. Rápidamente veamos qué son los odds. El odds se define como la razón entre la probabilidad de que ocurra un evento y la probabilidad de que no ocurra ese mismo evento. Por ejemplo, en una población objetivo interesa conocer la exposición a tabaquismo y se sabe que el 47,6% fuma, por lo que la probabilidad de fumar es 0,476. Esto implica que la odds de exposición, es decir, la odds de fumar es 0,909 o bien 10 dividido en 11. Es decir, por cada 10 fumadores hay 11 no fumadores. En los estudios de casos y controles, la idea es comparar la odds de exposición entre los casos y los controles. Así nace el odds ratio. Vamos con un ejemplo. En los estudios de casos y controles el odds ratio se define como la razón de odds de exposición de los casos y la odds de exposición de los controles. En el ejemplo anterior, los sujetos fueron clasificados como casos si tienen el diagnóstico positivo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y controles, si tienen dicho diagnóstico negativo. En cada grupo se investigó la exposición pasada a tabaquismo y se encontró que el 66,7% de los casos y el 33,3% de los controles estuvo expuesto al tabaco en su historia de vida. Por lo que los odds de fumar en cada grupo respectivo es 2 y 0,5. Así el OR será igual a 4. De esta manera se observa una asociación positiva entre exposición a fumar y enfermedad EPOC. El odds ratio en estudios de casos y controles se interpreta como la medida de fuerza y dirección de la asociación entre la exposición y la condición que define a los casos y controles. Así, un OR igual 1 indica posible no asociación. Un OR mayor 1 sugiere una posible asociación positiva donde la exposición podría ser un factor de riesgo. Un OR menor 1 indica un posible efecto protector de la exposición. Algunas observaciones importantes del OR son: es importante ser consciente que el OR, como indicador bivariado, puede estar influenciado por covariables, por eso se dice posible asociación o no asociación. Este tema lo trataremos más adelante en análisis estratificado y en modelos estadísticos. Se ha intentado traducir de variadas formas en OR. Se recomienda fuertemente mantener la expresión inglesa odds ratio o simplemente OR. Si la condición que define los casos y controles tiene baja incidencia, menor a 5%, situación que motiva muchas veces a utilizar el diseño de casos y controles, el OR puede ser interpretado como riesgo relativo o RR. Por el contrario, si dicha condición es frecuente,
El OR sobreestima el RR y debe ser interpretado solo como indicador de fuerza y dirección de asociación, siendo consciente que exagera el valor del riesgo relativo. Veamos algunos ejemplos de interpretación. Consideremos el siguiente escenario. En 2021, se estimaron globalmente 7.4 millones de casos nuevos de EPOC en personas de 70 años o más, lo que equivale a una tasa de incidencia de alrededor de 1.503 por cada 100.000 personas. En esta población se realiza un estudio de casos y controles con el objetivo de estudiar la fuerza de asociación entre la historia de tabaquismo y la presencia de EPOC. Los resultados crudos indican un OR de 4. La interpretación del OR sería: considerando que la incidencia de EPOC en esta población es baja, 1.5%, se sugiere que los sujetos con historial de tabaquismos tienen 4 veces más riesgo de presentar EPOC que los sin historia de tabaquismo. Se estima que dicho OR sea entre 2.6 y 6.2 veces con un 95% de confianza. A continuación, un escenario hipotético de estudio de casos y controles en población adulta para estimar la asociación entre obesidad y diabetes mellitus tipo 2. El OR crudo estimado es de 3,86 con un intervalo de confianza al 95% de 2.8 a 5.3. La asociación es estadísticamente significativa con un valor P cercano a 0. Una interpretación más matemática podría ser: los adultos con diabetes presentan 3.9 veces el odds de haber estado expuestos a obesidad que los controles, con un intervalo de confianza de 2.8 a 5.3, consistente que la obesidad es factor de riesgo para diabetes. O bien se podría decir: los datos sugieren una asociación estadísticamente significativa entre la obesidad y la presencia diabetes tipo 2 con un valor P, de la prueba de Fisher, cercano a 0. Se espera un OR de 3.9 con un intervalo de confianza entre 2.8 y 5.3. A continuación, un escenario hipotético de estudio de casos y controles en población adulta para estimar la asociación entre consumo de frutas y verduras y la presencia de diabetes mellitus tipo 2. El OR crudo estimado es 0.99 no significativo. Este resultado se puede interpretar diciendo: los datos sugieren no asociación entre consumo de frutas y verduras y la presencia de diabetes. Con un OR de 0.99 no significativo, se puede agregar un comentario como: la posible carga de carbohidratos de las frutas podría atenuar un efecto protector esperado de las verduras. Factores como actividad física, calidad global de la dieta, nivel socioeconómico pueden confundir o diluir la asociación. Un punto relevante en este diseño epidemiológico es el cálculo de tamaño de muestra. En particular trataremos el cálculo de tamaño de muestra para variables categóricas, en la estimación del OR, así también para la prueba de hipótesis que compara dicho indicador entre grupos de exposición. Revisemos un ejemplo concreto. Se diseña un estudio de casos y controles en población de adultos mayores para evaluar la fuerza de asociación entre historia de tabaquismo y la presencia de EPOC. Se pretende estimar el OR correspondiente, con una precisión relativa de 30%. Se usa el software EPIDAD 4.2 seleccionando el módulo muestreo, cálculo de tamaño de muestra, intervalo de confianza y odds ratio. Luego, con información de la literatura, se completa los datos solicitados en esta ventana. Se espera que el porcentaje de fumadores en los sujetos con EPOC sea de 45% y un OR clínicamente relevante de 2. En la población objetivo se espera que haya 2 personas sin EPOC por cada caso de EPOC. Un nivel de confianza en la estimación de 95% de confianza. Una precisión relativa en la estimación de 35 a 45%, con un punto porcentual de incremento en el cálculo. Así, con un 30% de precisión, se requiere como mínimo 134 casos y 268 controles.
En esta diapositiva se ensaya el cálculo de tamaño de muestra con el enfoque de prueba de hipótesis. Usando Epidat y el módulo muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, estudios de casos y controles y grupos independientes. Se obtiene el siguiente cuadro. Los casilleros los completamos con los datos aportados por referencias adecuadas. Con potencia estadística de 80-85%, con incrementos de 1 punto porcentual en cada estimación. Así el tamaño de muestra, con este enfoque de prueba de hipótesis, para una potencia de 80%, será de 106 casos y 212 controles. Como el tamaño de muestra calculado para la estimación del OR es mayor que en este enfoque de prueba de hipótesis, implica que, si es posible conseguirlo, obtendríamos una mayor potencia estadística, es decir que la probabilidad de detectar diferencias en el OR desde el valor de referencia 1 puede ser mayor a 80%. Lo invitamos a calcular dicha potencia con el tamaño de muestra obtenido en la diapositiva anterior seleccionando la opción potencia en lugar de tamaño de muestra. De la misma forma que en los estudios de corte transversal y de cohorte se puede usar la estrategia de estratificación para el estudio del efecto de una covariable categórica sobre la relación exposición-respuesta. En los estudios de casos y controles, el comando CC, seguido de la variable respuesta, luego la variable de exposición y con la opción BAI, para la covariable, aporta la salida con las estimaciones y pruebas estadísticas necesarias para estudiar modificación de efecto y confusión. Lo invitamos a ver un video de demostración y a aplicar lo aprendido en el taller de este módulo. En los estudios epidemiológicos reales es necesario considerar más de una variable de control, por lo cual la estrategia de estratificación deja de ser viable. En el ejemplo de esta clase, pueden haber muchas covariables que pudieran modificar o confundir la relación entre la exposición, fumar, y la respuesta, EPOC. Así el uso de modelos estadísticos multivariados es fundamental. En estudios de casos y controles se usa el modelo de regresión logística, que revisaremos en detalle en la unidad correspondiente.